Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Ernesto Villegas, a quien saludamos, y en la segunda parte lo haremos con Freddy Guevara, quien es diputado electo a la Asamblea Nacional. Ernesto fue candidato a la Asamblea Nacional, fue jefe de gobierno del Distrito Capital y ministro de Comunicación e Información. Actualmente es director del periódico Caracas Oeste. Y tu hermano. Y además, bueno, eso no se pierde, ¿no? Es una condición que no se pierde. Ernesto, primero, gracias por venir, ¿no? En segundo lugar, tu balance rápidamente sobre las causas de la derrota del PSV en estas elecciones y del Gran Polo Patriótico. Sí, bueno, primero quiero excusarme, Vladimir, por el embarque del otro día. Un asunto personal me impidió estar aquí, pero te agradezco esta otra oportunidad. Un saludo a todas y a todos. Yo quiero primero asumir mi propia responsabilidad, que fui candidato en un circuito en Caracas, el circuito 1, en Sucre, la Pastora del Junquito. Hicimos todos los esfuerzos, pero no logramos los objetivos. Sin embargo, quiero agradecerle a los 120.000 hombres y mujeres de Katia, la Pastora del Junquito, que votaron a favor de esta opción, y quiero decirles, como les dije antes de las elecciones, que no nos vamos a quedar solos, no vamos a dejarlos solos. Yo les pedía que no nos dejaran solos en la Asamblea Nacional y que nosotros no debíamos dejarlos solos en sus luchas. Pues bueno, yo no pretendo dejarlos solos en sus luchas, ni a ellos, ni a ellas, ni al pueblo caraqueño, ni al pueblo venezolano. Seguiremos de pie. Hay un dicho según el cual el día que dejamos de luchar, comenzamos a morir, y no tenemos la más mínima intención de morir. Queremos avanzar en medio de las más grandes dificultades. Ciertamente hay muchas razones para explicar lo sucedido. Este programa se quedaría corto. Yo he escrito algunas cosas que han circulado por las redes. Creo que era mucho pedirle al comandante Chávez que ganara esta elección también, que también nos las ganara. ¿Y por qué lo metieron a él en ese lío? Porque ciertamente él es nuestra identidad. Nosotros nos identificamos en Chávez, somos hermanos en Chávez. Estamos encarnando el proyecto de Chávez. Chávez. Después entonces tiene que decir que perdió Chávez. Ciertamente, por eso te estoy diciendo que a nosotros nos faltó, además de la identidad en Chávez, agregar una promesa básica que entusiasmara, que movilizara, que sedujera en el mejor sentido de la palabra. No es posible que nuestra oferta se limitara al nombre del comandante Chávez. Nosotros teníamos que acompañar esa identidad de millones de chavistas con una promesa, no una promesa electoral para incumplirla, sino, digamos, un concepto que lo acompañara. Yo hablaba modestamente de una nueva etapa de la Revolución Bolivariana. Aquí mismo en este espacio lo llegué a decir. Yo le planteaba a nuestro pueblo que no renaciera la Cuarta República, que no resucitara el punto fijismo, sino que le diéramos vida al nacimiento de una nueva etapa de la Revolución Bolivariana, mucho más comprometida con la gente, más cercana con la gente, más eficientes sus respuestas, más chavistas. Yo sigo sintiendo que esa nueva etapa es una necesidad. El presidente Nicolás Maduro lo ha mencionado. Estamos en una nueva etapa, hubiésemos querido que la tuviésemos con mayoría en la Asamblea Nacional. Sin embargo, esa nueva etapa viene de todas, en unas circunstancias adversas, muy difíciles, pero estoy seguro de que nuestro pueblo se va a levantar por encima de las dificultades y vamos a poder recomponer una mayoría. Ahora, ¿quién es culpable política de ese resultado? electoral? ¿El pueblo o la dirigencia, incluido el presidente? El pueblo no es el culpable. O sea, yo estoy completamente en desacuerdo con aquellas actitudes que de pronto se explican en un momento dado que empiezan a recriminar a la gente común y corriente, pero nosotros más bien debemos agradecer el mensaje que nos ha dado nuestro pueblo. Siento que puede terminar siendo un mensaje hasta salvador en algunos casos, ¿no? Sí, Sanador, ciertamente. Yo no puedo recriminarle a alguien que haya estado, por ejemplo, entregando 37 veces un mismo papelito y no se haya resuelto una situación determinada, no tanto en asuntos personales, porque creo que también tenemos que revisarnos en cuanto a nuestro método de hacer política, ¿no? Que se vino imponiendo un método también de resolución de asuntos particulares, personales, individuales, cuando la revolución es un cambio colectivo, una transformación colectiva, y esa conciencia nosotros tenemos que defenderla. Hay 2 millones de chavistas que dejaron de votar, que por lealtad al comandante Chávez no votaron, fíjate. Pudieron haberlo hecho por la oposición y no lo hicieron. Pudieron haberlo hecho por nosotros y tampoco lo hicieron. Ese mensaje nosotros tenemos que entenderlo, ir al encuentro de esos 2 millones de personas que dejaron de votar, que se abstuvieron. Yo siento... y otros que votaron nulo, puede ser. Y otros que votaron nulo también. Jorge Rodríguez ha propuesto algo que me parece muy interesante, que es consagrar la posibilidad de que en el tarjetón electoral haya la casilla del voto nulo, para que no haya duda de alguien que quiere ir a ejercer su derecho al voto, pero quiere expresar su opinión votando nulo. Ahora, fíjate, yo creo que también hay una falla de origen en lo que vivimos, ¿no? Aquí se dio, en realidad fue un referendo sobre la cola, hermano. Un referendo sobre la cola. Y nosotros, mientras la oposición
no hizo campaña, sino toda una maquinaria tremenda puesta alrededor de este mecanismo económico de perturbación de nuestro pueblo. Nosotros fuimos a unas elecciones parlamentarias, cándidamente, digo yo, cándidamente y además apostando sobremanera a la identidad en Chávez. Faltaba el acompañamiento de alguna consigna, de algún concepto que podía ser, ahora pudiéramos hablar de esa nueva etapa, de la profundización de la revolución, de el inicio de un nuevo ciclo, ahora, como el propio comandante hizo, pero nosotros nos conformamos con plantear que nosotros éramos los de Chávez y que con eso creímos que íbamos a ganar. Pero fíjate que no pudo haber pasado en esta elección, que así como en el pasado la gente votaba por los candidatos de Chávez, en esta elección la gente votó contra los candidatos de Maduro. Y de Chávez particularmente también, si ustedes se asumieron. Yo te digo, más bien yo lo veo como un referendo sobre la cola y la gente harta, hermano, porque no es lo mismo que pero tú hables de la obra del gobierno. Bueno, también tiene que tener algún componente, por supuesto, y la obra de gobierno es debatible, tenemos grandes cosas y también tenemos muchas deficiencias. Ciertamente nosotros tenemos que hacer una revisión descarnada, como viene haciéndolo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo de aquí salgo a una reunión que tenemos y nuestro pueblo es sumamente crítico. Hemos participado en varias actividades donde nuestro pueblo enumera una cantidad de cosas que nosotros tenemos que revisar de la revolución y que tenemos que hacerlo descarnadamente, sin arrogancia, ni soberbia, ni tanta sabelotodismo. Creo que la voz del pueblo es la que debe ser escuchada en este momento con mucha modestia, incluso perdonarle incluso al pueblo si incurre en algún exceso. Ahora, ha habido dirigentes que han declarado que no se puede achacar a los dirigentes de la revolución. Veía una declaración, por ejemplo, de Delcy Rodríguez, la canciller, que no se le puede achacar a los dirigentes de la revolución lo que ha ocurrido ni a los ministros ni a los funcionarios. O sea, que hay una actitud, que esa actitud no debería ser, que hay que buscar los culpables en otro lado, no en el gobierno. Bueno, las responsabilidades están repartidas. Ciertamente si tú la concentras en una persona, la concentras en un equipo determinado, puede ser muy injusto, porque aquí hay gente que le ha echado un camión, ha puesto todo de sí, sin embargo, no está en sus exclusivas manos. Nuestro pueblo también debe hacer una autocrítica él mismo, ¿no? Respecto de cómo nosotros en lo individual podemos nosotros contribuir a la transformación. Fíjate tú que la oposición, y que no es un plan nacional nada más, esto lo están aplicando internacionalmente, se apropia de la palabra cambio. Y esa es una apropiación indebida, porque el cambio tiene que ser la revolución es cambio. Ahora, ¿qué nos pasó? ¿No será que la revolución se va a quitar la palabra cambio? Exactamente, pero también es una apropiación indebida de aquellos que van más bien por la restauración de un orden de cosas negativos. Ya hay alguna gente que conozco que está preocupada y arrepentida porque han visto cómo hay pronunciamientos para desmontar derechos sociales, conquistas sociales que a nuestro pueblo le han costado mucho, ¿no? La ley del trabajo y otras tantas cosas más, ¿no? En todo caso, creo que el ejercicio autocrítico y reflexivo debe tocarnos a todas. Ahora, ¿cuáles son las autocríticas o las reflexiones o las rectificaciones, más allá de las autocríticas, las rectificaciones que debe hacer el chavismo en lo colectivo y Ernesto Villegas en lo personal? Bueno, en lo personal, te digo que debo tener todavía más oído de lo que he tenido, ¿no? Yo me cuestiono a mí mismo el que nosotros hayamos tenido esa realidad tan protuberante allí enfrente y que nosotros no hayamos podido ser capaces de apreciarla en toda su magnitud con claridad. Y tenemos que preguntarnos qué es lo que nos está pasando en el mejor concepto de la comunicación, porque la comunicación no es exclusivamente la información de aquí para allá, la comunicación también viene de allá para acá. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que ha ocurrido una situación de esta naturaleza y ha causado un impacto tal, no estábamos suficientemente preparados para esa posibilidad. Ahora, en general yo siento que el comandante Chávez nos da la clave. Mira, yo tuve el privilegio histórico de ser ministro del comandante Chávez. Él me llamó después de su triunfo electoral del 7 de octubre, me incorporó como ministro de Comunicación e Información y participé de ese Consejo de Ministros del golpe de timón, el 20 de octubre del año 2012. Y él allí da las claves, hermano. Aquí hay una cantidad de ciclos abiertos, dispersos por el territorio nacional, que tenemos que ir cerrando. En una parte no transmitida de ese Consejo de Ministros, él nos decía, yo me atrevo a decirlo aquí, que nosotros tenemos que ir cerrando esos ciclos. Hay muchos proyectos a medio camino, proyectos que iniciaron y nadie sabe qué ha pasado con ellos. Hay una cantidad de ideas que han estado siendo sembradas durante todos estos años y están todavía a la espera de su conclusión. Y él nos decía que esos ciclos abiertos constituían una fuerza potencialmente mortal para la revolución bolivariana. Yo creo que nosotros tenemos que salirle al paso, hacer un inventario de todos esos ciclos abiertos que tenemos a lo largo y ancho del territorio nacional y darle respuesta a nuestro pueblo. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno
Bueno, después de esta experiencia política, donde lamentablemente para ti no se coronaron esos objetivos, ¿Quién sabe? bueno, por ahora, como diría el comandante Chávez, te pregunto, ¿qué va a hacer Ernesto Villegas de aquí en adelante? Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la Una. Rápidamente, Ernesto, te preguntaba sobre tus planes. Ya que no eres diputado, pues... Fíjate tú lo siguiente, voy a disfrutar de este proceso de revisión autocrítica de lo sucedido y de planteamiento de la contraofensiva que necesariamente va a tener Vas a las 4 la de revolución rectificación, ¿cómo es el otro? Rectificación. Rectificación, reimpulso, eso es lo que planteó el presidente. Y también recreación un poco en este tiempo. No sé si de tiempo, pero yo sí creo que de reconciliación con los 2 millones de chavistas que dejaron de votar. Me parece que es muy importante. ¿Y por qué no creo que hace con todo el falta... país? Hay que ver cómo opera la próxima Asamblea Nacional, a ver cuál es la tónica en que llegan. Las declaraciones que han dado algunos de sus voceros son bastante desalentadoras. Y las declaraciones del gobierno, de hecho, por ejemplo, llamando a movilizarse frente a la Asamblea, vía tarea Bueno, por ejemplo. El pueblo está en la calle y sabemos que Venezuela es diversa y amplia y la calle es bastante ancha y ahí cabemos todos. Esperemos que todo se pueda resolver. Pero en todo resolver. caso también es bueno que cuando el chavismo gana, pues se le deja que disfrute su momento. No es bueno que la oposición disfrute el Bueno, de que lo disfruten, que empiecen, por ejemplo, a saber quiénes son sus candidatos. Aquí, por ejemplo, está Freddy Guevara, que es bastante conocido, pero buena parte de los que salieron electos, mucha gente ni los conoce. Pues que empiecen a conocer a sus diputados, a ver si les gustan, ¿no? Algunos. Pero en todo caso, yo reconozco el resultado del 6 de diciembre. Siento que hay en puertas un conflicto de poderes por las posiciones antagónicas que se han venido manifestando. Creo que las soluciones están aquí, en la Constitución. ¿Ustedes creen que hubo fraude? Nos podemos encontrar aquí en la Constitución. Mira, yo no creo que sea el elemento central. Decía Ramón Muchacho, fíjate tú, no tiene precio ver a Jorge Rodríguez hablando de fraude. Bueno, está bien, pero fíjate, yo siento que podemos hacer un razonamiento muy amplio sobre el particular. Yo creo que aquí no hubo una campaña electoral realmente, aquí hubo una guerra, un golpe contra nuestro pueblo cotidiano que lo irritó y que por hastío terminó votando por una opción. Esos no son mecanismos normales de una campaña electoral. Ahora, yo siento que si hay objeciones específicas sobre el resultado electoral de algún circuito, tienen que ser presentadas en ese circuito, en los circuitos que corresponda, y que eso sea tramitado como en todas partes. Yo creo que esta elección, más allá de esa, digamos, macabra manera que se hizo campaña con el alimento, con los productos de la gente, que comenzaron a aparecer vencidos. No sé si tú has tenido ocasión de ver lugares donde empezaron a aparecer alimentos que estaban vencidos o con fecha muy vieja de elaboración. Pero en todo caso, más allá de eso, si podemos hacer una abstracción de eso, podríamos decir que estas fueron unas elecciones de las más tranquilas que ha habido en Venezuela. Y sin embargo, la cantidad de periodistas y observadores, no sé cuánto. ¿Tú te acuerdas en los años 90 lo que pasaba en Sucre y Barinas, muertos cada vez que había una elección para gobernadores? Y aquí no pasó eso. Aquí creo que tenemos que felicitarnos por el alto civismo manifestado por el pueblo venezolano. Tenemos que ir a la participación de la audiencia. Vas a volver al periodismo, porque por aquí dice Jaime Fernando: esperamos que Ernesto vuelva al periodismo serio como Vladimir y que no se sume al boicot a la nueva Asamblea Nacional. Mira, del periodismo uno no se va nunca, ¿no? Si realmente te sientes periodista. Yo voy a aprovechar para hacerle una cuñita a este libro que me ha traído muchas satisfacciones. Esta es una nueva edición que editó Editorial Metrópolis, que pronto estará en las librerías. Y sobre la base de este libro estamos haciendo una película dirigida por José Antonio Varela. Yo voy a repartir mi tiempo entre las discusiones que tenemos frente a la necesaria reflexión que se impone en este momento, para también voy a aprovechar el tiempo y ayudar a José Antonio a concluir el montaje de la película, que va a estar lista para abril del año 2016. Por cierto, por ahí tenemos unos videos de esa película, tenemos una pequeña... Yo recomiendo sinceramente que veamos, es una película sobre el golpe de abril del 2002, está muy vigente, por cierto. Es un tema que algunos podrán despachar como un tema del pasado, pero verás que protagonistas y proyectos son más o menos lo mismo. Yo siento que en Venezuela continúa habiendo la misma confrontación de los modelos, ¿no? En Venezuela y en América Latina y en el mundo. Ya vemos también lo que está pasando en Argentina, cómo el gobierno del presidente Macri comienza a tomar medidas inspiradas en esa corriente neoliberal. Pues mientras veremos el video, aquí hay un comentario de Alexis Orellana. Vladimir es invitado a un perdedor nato y es juro que tiene que estar en el gobierno. ¿Tú vas al gobierno otra vez? Mira, no lo sé, hermano. No sé, ni se ofrece ni se niega. Pero yo me siento contribuyendo desde el periodismo a la memoria histórica, que es muy importante. Luis Pérez. Ahora, fíjate tú, él dice que uno es un perdedor nato. Bueno, está bien,
que Dios se lo bendiga. Pero te voy a decir una cosa, uno aprende mucho más de las derrotas que de las victorias. Te lo puedo decir yo. Y que lo digan los compatriotas de oposición que pasaron 17 años llevando palo perdiendo, ahora pueden disfrutar de su victoria. Bueno, tardaron 17 años en aprender de sucesivas derrotas, nosotros tenemos mucho menos tiempo para aprender de esta. Luis Pérez, Ernesto, hay que seguir adelante, la batalla no se ha perdido. Aquí dice, por ejemplo, excelente 3R con humildad y responsabilidad, mucha deficiencia y corrupción. Escuchen al pueblo, José León Ramírez. Yo te diría la maldita corrupción, ¿oíste? Te lo repito, la maldita corrupción. Aquí tenemos imágenes que es una maldición que hago porque le hace daño a la patria, le hace daño a la revolución, le hace daño a los venezolanos, le hace daño a la ciudadanía, le hace daño al mundo. Nosotros tenemos que erradicar ese vicio que lamentablemente el comandante Chávez lo llamaba un cáncer heredado y que lamentablemente no hemos podido derrotar. Ahí estamos mostrando imágenes, Ernesto, de la película que pronto ustedes van a culminar, ¿no? Eso estará en el año 17 ya, en 2016. No, abril 2016. Abril 2016. Bueno, aquí dice Asdrúbal Antonio, hola Vladimir, dile a tu hermano que deja a los muertos tranquilos, Chávez ya murió. No murió. Tú sabes que a mí me echan broma porque yo dije que Chávez venía, no sé si se puede decir en este horario, no lo voy a decir, venía de cierta manera. Yo digo que vino amoroso, expresado en esos 5 millones y tanto de venezolanos que votaron por la opción de la revolución, pero no fue suficiente y que era demasiado esperar que Chávez también ganara esta elección, teníamos que hacerlo nosotros. Ricardo Ramos Agüero, pregúntale a tu hermano, ¿qué opina del inconstitucional Parlamento Paralelo? ¿Dónde quedó el respeto por los resultados? Mira, yo lo que le critico al Parlamento Comunal es lo tarde que se instaló, porque eso ya estaba previsto y que debíamos ya nosotros haber tenido un acostumbramiento a que tenemos que tener esos foros de participación. Recordemos que en esta Constitución se establece que las leyes deben ser formadas en discusión con el pueblo y me parece muy sano que nosotros tengamos foros de esa naturaleza donde los proyectos legales no solamente sean discutidos por los parlamentarios, sino también por la sociedad. Aquí dice, cuando uno cree que ya no pueden decir más estupideces, sale un boliburgués y lo supera todo. Aquí dice, está haciendo mal por él, ejemplo, la entrega de taxis sin tener en cuenta de verdad quién los necesita, dice Germán Chautre. Bueno, tú sabes que yo digo también, Vladimir, que en vez de ponerle R's, hay que quitarle ciertas R's, ¿no? Y eso de la regaladera, eso hay que eliminarlo. ¿Viste? A propósito de este tema, yo siento que el socialismo no es regalo. O sea, la gente tiene que tener, y además lo pide. Cuando tú hablas con una persona, te dice, yo quiero mi vivienda, yo no quiero que me la regalen. Ahora, el gobierno cometió el pecado del clientelismo también, ¿verdad? Ciertamente. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos que debatir, como por ejemplo la lógica sectaria, ¿sabes? El sectarismo. Eso hace mucho daño. Cosa Nostra, en vez de estar justificando los errores y querer seguir con un proceso que el pueblo dijo el 6 de diciembre que ya no quiere, ya la gente se expresó, ya el pueblo se expresó, dice Sixto Benítez. Mira, sabes que el pueblo se expresó ciertamente en una elección parlamentaria que fue, digamos, manejada como un referendo sobre la cola en la práctica por sus promotores, ¿verdad? Y nosotros ingenuamente fue una campaña parlamentaria, de modo que competíamos contra una idea etérea. Pero el pueblo seguirá expresándose, que es lo más importante. Por eso yo digo que las soluciones al conflicto de poderes que está en puerta están aquí y deben pasar porque el pueblo ¿Por qué tiene que haber un conflicto de poder y no colaboración entre poderes? Bueno, hermano, porque los seres humanos somos seres humanos. Si fuésemos todos, qué sé yo, hasta en la iglesia pasa. O sea, si fuésemos todos seres inanimados, asexuados, a lo mejor no habría conflictos nunca. ¿Tú no temes a las consecuencias de una confrontación en Venezuela? Claro que la temo y por eso me aferro a esta Constitución. Y digo que la democracia participativa y protagónica que está aquí es la clave para que nosotros superemos cualquier circunstancia difícil que se nos presente en el camino. Presidente se está tardando mucho en tomar decisiones y eso es un cuchillo de doble filo, mosca con eso, dice Lenín Rodríguez. Bueno, tiempo al tiempo, no desesperemos. Yo siento que tenemos una fecha, el 5 de enero, ¿verdad? Es un hito importante frente al cual estamos los venezolanos tomando una tocaya tuya posición. Que se llama Ernestina Martínez. Dice, hay Saludos. muchos factores en la derrota, además de lo que dice Ernesto. Hay culpa desde los alcaldes, gobiernos, ministros de Economía, etcétera. Ciertamente. Sí. Otro planteamiento por aquí. ¿No es descabellado decir que la gente votó en contra de la profundización de la revolución? Pregunta Ernesto Arroyo. No, al contrario. Hay un artículo de Alejandro Fierro, compañero español que vive aquí en Venezuela, que él dice que esos 2 millones de chavistas que dejaron de votar lo que quieren es más chavismo, que se concreten las promesas que no se hayan concretado, que la revolución termine de llegar a donde no ha llegado. Y por eso yo siento que la primera necesidad que tenemos es de conectarnos con esos 2 millones de personas. Pero además, Vladimir, en tono autocrítico, y esto es una reflexión que quiero compartir
particularmente con las personas que comparten mi visión de mundo. Quizás los que no están de acuerdo conmigo lo despacharán como una tontería o se la sabrán todas también. Pero para mi gente, nosotros tenemos la necesidad imperiosa de descifrar los códigos de nuestra juventud. Los códigos de nuestra juventud quizás no sienten lo que sentimos los que vivimos el abril del 2002 de igual manera. Quizás los códigos de nuestra juventud están más cerca de aspiraciones, de ambiciones distintas a las de la satisfacción de derechos que ya esta generación actual satisfizo. Quizás no se limita al CDI, quizás no se limita a la gratuidad y masificación de la educación, quizá tiene que ver con otras aspiraciones que nosotros tenemos que humildemente considerar para poder conectar con esa juventud que es el futuro de la patria. Ernesto, aquí dice Rafael Rojas, excelente entrevista, hermano contra hermano. Dile a Ernesto que el chavismo está cansado de ver cómo se cayó la economía. No, no es una conversación. Aquí no hay nadie contra nadie. Por favor, dígale a ese señor, al señor que acepten que ya no los quieren, que respeten al pueblo, ya se les acabó su reinado, dice Marianela Cordero. Mira, Marianela, está bien, usted puede verlo de esa manera, pero lo que le quiero decir es que nosotros existimos, somos de carne y hueso y somos millones, así como ustedes existen y merecen nuestro reconocimiento. Hay otros millones de venezolanos que tienen el mismo derecho a vivir en este país. Es una realidad real. No, con ese resultado del 6 de diciembre, ustedes no agarraron Tipex y nos borraron. No, aquí estamos y aquí seguiremos. Aquí dice Carlos Gómez, todavía no se ha juramentado la nueva asamblea y ya dice que la gente está arrepentida. Sea serio, señor Villegas. Hay gente, es que yo los conozco, no estoy diciendo de usted, señor. A lo mejor usted está feliz y seguirá siendo feliz, así le deseo. Pero conozco gente que me ha dicho, mira, caramba, pero yo no voté por eso. Señoras embarazadas que me dijeron, mira, pero yo no voté para que me redujeran mi periodo de permiso postnatal, o no voté para que el presidente de la Asamblea sea fulano o mengano, o para que el nuevo presidente de la Asamblea haga así como mensaje de reconciliación y paz para el país. Finalmente por aquí dice, ¿cómo es eso de cambio? Es la revolución. No les bastó 17 años de saqueo al país, dice Alejandro González. Bueno, él tiene su posición tomada, pero ciertamente yo siento que revolución es cambio y eso es una de las reflexiones que tenemos que hacer nosotros, recordárnoslo nosotros, no ceder a la tentación conservadora, que creo que también nos pasó. Finalmente. Fíjate que no se trata solamente de conservar lo conquistado, todo lo contrario, nosotros tenemos que tener siempre el listón más alto, ponernos metas mucho más elevadas, no decirle a la gente confórmate con lo que tienes. ¿Le parece políticamente ético copiar la consigna de otra opción política como lo hizo usted, Ernesto Alfonso? Mira, eso fue una jugada debatible. Yo acepto las críticas, quizás fue un error, pero en todo caso, frente a una hegemonía comunicacional que se presentó con ese tema, que estaba pegado por todas partes, pues hubo un grupo de muchachos que inventó esa genial, digamos, treta, llamémoslo así, que no era abajo la de la manito, sino arriba, la de los ojitos. Entonces, manito mató ojito. Bueno, la manito se impuso, la manito, ahora hay que verle la cara a los que están detrás de la manito, ¿no? Aquí está Freddy Guevara, por ejemplo, pero hay decenas de desconocidos que ahora son diputados. Bueno, Ernesto, por fin, ¿el periodismo? ¿Vuelves al periodismo? Bueno, hay algunos planteamientos, hay algunas, digamos, opciones que se me han venido presentando, pero yo me voy a concentrar en la reflexión crítica de lo ocurrido y en la dirección del periódico compacto Caracas Oeste. Voy a trabajar además con José Antonio Varela en concluir la película Abril Golpe Adentro, que espero que nos acompañes en su estreno en abril del 2016. Ahí estaremos. Gracias por venir, Ernesto.